Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a los asistentes presenciales, así como los que están conectados online, desde la sección de Derecho Rural y Agroalimentario, en colaboración aquí con la delegación de Fuengirola. Y de aquí agradecer tanto a Arturo, que está por aquí presente, como responsable de la Comisión de Formación, así como Javier, el delegado, que nos hayan prestado poder hacer esta charla aquí, eminentemente práctica, y sobre todo gracias al ponente, a nuestro compañero Gonzalo, que es una enciclopedia abierta de todo este tema. Contamos afortunadamente con muchos compañeros y grandes compañeros que realmente son expertos y especialistas en la materia. Y como no, teníamos que decir nuevamente. Muchas gracias. Sin más preámbulos, Gonzalo, si quieres ya te doy la palabra. Pues nada, buenas tardes, por supuesto a los presenciales y a los online también. Nada, estoy encantado de estar aquí en la delegación de Fuengirola y bueno, obviamente no me queda nada que agradecer en primer lugar al coordinador de la sección de Derecho Rural y Agroalimentario, Francisco Javier Camacho, a Javier Rodríguez, a mi amigo Javier Rodríguez, vuestro delegado, y por supuesto, bueno, al Colegio de Abogados, que ha sido mi casa y seguirá siendo mi casa. Nos encontramos ahora con una circunstancia muy curiosa, y es que veo que hay bastante gente interesada online, veo aquí presencialmente también bastantes compañeros, y yo pensaba que hoy en día lo único que importaba eran los Musk, pero parece que hay un mundo más allá de los Musk, por lo cual de verdad que os doy las gracias, porque me he quedado sorprendido de tantos asistentes. Bueno, nos encontramos con que la legislación urbanística andaluza nueva, la lista y el reglamento, poco a poco van haciendo el rodaje en su andadura de vida, ¿no? La lista ya lleva más de 3 años de vida y el reglamento más de 2 años de vida. A pesar de ese pequeño rodaje que llevan hecha la nueva legislación andaluza, pues quiero decir que todos los días estamos aprendiendo, o sea, todos los operadores, no solo nosotros. Tú vas a un ayuntamiento y te das cuenta como ellos también, los empleados públicos están aprendiendo, todos nosotros los primeros. Pero es que no nos podemos olvidar de que estamos hablando de 176 artículos en la lista y 430 artículos del reglamento general, ¿no? Con lo cual, evidentemente, bueno, pues estamos haciendo un rodaje. A mí me ha pedido el coordinador que haga una serie de paradas en los aspectos que considero más práctico, y yo aquí he hecho una pequeña selección. Ahora le comentaba a Francisco, digo, es que me he dejado atrás las renovables, es que claro, es que es absolutamente inabarcable. Ya sabéis que cuando estudiamos matemáticas decía, cuando el límite tiende a infinito, no sé si os acordáis, pues la legislación administrativa tiende a infinito como el límite. Bueno, pues dicho esto, voy a empezar, si os parece bien, con unas pinceladas, conceptos básicos, porque yo que me he dedicado a la formación, como Arturo, presente, como Francisco, nunca sabe pues, el nivel que tienen las personas que están presenciando la actividad formativa. Pero voy a ser bastante breve y en un aspecto que seguramente lo sabéis. Bueno, ya se han simplificado la clasificación del suelo. ¿Acordáis que con la legislación anterior, con la LOA, incluso anteriormente, el suelo, por ejemplo, teníamos dentro del suelo urbanizable el programado, el no programado, el sectorizado, el no sectorizado? Ahora es muy sencillo. O el suelo es A o es B. O sea, que o el suelo es rústico o es urbano. No tenemos más categorías. Y partiendo de estas categorías básicas de la clasificación, luego lo que es el suelo no urbanizable, actualmente en la jerga de la nueva legislación, el suelo rústico, se divide en 5 categorías básicas, que son muy parecidas a las anteriores. Lo único que hacen, como casi siempre los legisladores, y así no tenemos la ley 1/2025, es cambiarle el nombre a todo. Pero bueno, básicamente las categorías del suelo rústico son muy similares. Tenemos en primer lugar el rústico de especial protección por la legislación sectorial. Luego tenemos los 2 tipos de suelos rústicos preservados. Uno preservado de los procesos naturales o antrópicos, que son obviamente susceptibles de producir riesgos, ¿no? Luego tenemos el preservado por la legislación de la ordenación del territorio y la ordenación urbanística. Luego tenemos la verdadera joya de la corona, como comentaba yo en la última charla que hablábamos, que es el suelo rústico común. ¿Por qué digo que es la joya? Porque evidentemente todas las actuaciones de nueva urbanización, y si no ahí tenéis los planeamientos más avanzados, como el caso de Marbella, que es más avanzado pero no se aprueba definitivamente, aquí tenemos compañeros de Marbella,
donde suelos no urbanizables muy próximos, por ejemplo, a Puerto Banús, ahora mismo son suelos rústicos y en esos suelos rústicos es donde se van a disponer las nuevas urbanizaciones, incluso actuaciones turísticas de primer nivel, ¿vale? Las áreas continuas, discontinuas, no quiero entrar en lo que no es lo mismo. Pero sí quiero deciros que el nuevo paradigma del urbanismo en Andalucía, las dos nuevas normativas, que son la lista y el reglamento, donde realmente se ha producido una verdadera, vamos a llamarla, revolución inicial, es en el suelo rústico, porque lo que es el suelo urbano, realmente sí hay diferencias, no voy a decir que no, pero realmente cuando la gente vio que se había promulgado la lista, empezó a hacerse una serie de expectativas con el suelo rústico, hemos cambiado el sistema, hemos vuelto al sistema anglosajón, no hemos vuelto al sistema anglosajón, pero realmente es donde estaba la diferencia. Viviendas vinculadas, viviendas no vinculadas, en fin, una serie de nuevas figuras o figuras retocadas que hacían un poco una revolución. Luego ya veremos cómo se está quedando no en tanto esa revolución en el suelo rústico, porque el legislador ha sido bastante más inteligente de lo que la gente pensaba. Cuando uno va leyendo la lista y el reglamento, si lo leéis alguna vez entero, evidentemente vaya a llegar siempre a la misma conclusión que estoy llegando yo, que siempre hay un freno, siempre hay algún artículo, alguna parte de un precepto donde, si me permitís la expresión, y creo que nunca mejor dicho aquí, todo el monte no es orégano, ¿vale? Bueno, pues cuando hablamos de las actuaciones en el suelo rústico, básicamente son de dos tipos, ordinarias y extraordinarias. Pero hay una serie de mantras que evidentemente son verdaderas líneas rojas en cualquier tipo de actuación en el campo, en el suelo rústico, que no podemos perder de vista. En primer lugar, veremos muchísimos preceptos de la lista y del reglamento donde siempre que dice que algo se puede hacer, siempre nos dice, ojo, que sea compatible con la ordenación territorial y con la ordenación urbanística. Luego, lo primero que hay que ver, como todavía no están adaptados a las nuevas figuras, a los planes generales de ordenación municipal, ni a los planes de ordenación urbanística, a los POU y los PGEM, o como se quieran llamar ahora, pues lo primero que tenemos que ver es si el régimen de uso es compatible o no es compatible con lo que pretendemos hacer en el campo. Y siempre, sin perder de vista, que lo dice de pasada la ley, pero en el suelo rústico especialmente protegido, el verdadero fin de ese suelo es seguir protegiendo sus valores. Eso no se nos puede olvidar. Yo toco mucho el derecho ambiental. Al principio me decía que era una cosa rarísima, que era una cosa extraña, hasta que de repente pues empieza a entreverar el derecho ambiental con el derecho urbanístico y nos estamos dando cuenta que las consideraciones ambientales están muy imbricadas en el urbanismo y no se puede saber derecho urbanístico si no se sabe derecho ambiental, así de claro, ¿vale? Bueno, pues otra de las líneas rojas o de los leitmotiv que se van repitiendo en la ley. Nada de lo que hagamos pueden inducir a la formación de nuevos asentamientos. Otra línea roja. Nuevo asentamiento es lo que en la legislación anterior se llamaba núcleos de población y todavía si os vais a alguna legislación vigente, como por ejemplo el Real Decreto 1093/91 de inscripción en el registro de la propiedad de actos de naturaleza urbanística, sigue utilizando la expresión núcleos de población. Otra línea básica y absolutamente infranqueable. Quedan prohibidos en el suelo rústico las parcelaciones. Ahí voy a tener que hacer una parada dentro de las aplicaciones prácticas de la lista y el reglamento, porque hay una cierta confusión, aunque inicialmente vosotros que sois abogados y os dedicaréis mucho al derecho civil, al derecho hipotecario, que es la diferencia entre segregaciones, divisiones y parcelaciones. Parece que todo es muy fácil, pero ya veréis cómo no es tan fácil. Bueno, y en cuanto a la última línea roja que podemos decir es que obviamente todas las actuaciones en suelo rústico tienen que ser proporcionadas y deben obviamente adecuarse al entorno y al entorno paisajístico. Aparte de la novedad que tiene la lista y el reglamento de, como he dicho, de hacer una serie de revoluciones inicialmente en el suelo rústico, otra, la revolución más importante también, o una de ellas en la lista y en el reglamento, es que ha incorporado en el mismo texto la ordenación territorial. Y eso implica, obviamente, las competencias de la comunidad autónoma,
pero no solo a efectos de los planes subregionales, el plan de ordenación del territorio de Andalucía, sino también a adquirir competencias en materia de disciplina urbanística. Muy importante. Acabamos de decir palabras que inmediatamente hacen encenderse las alarmas, como son parcelaciones, ¿no? Pues evidentemente las parcelaciones en los suelos, competencia de la Junta de Andalucía, en los preservados, ahora lo veremos, pues la competencia de restablecimiento y la competencia sancionadora son de la Junta de Andalucía. Y quiero deciros una cosa, que la Inspección de Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía está funcionando bastante eficazmente. No nos podemos olvidar, los que sois jóvenes, evidentemente lo tenéis más fácil que yo, pero la inteligencia artificial, las nuevas herramientas, las nuevas tecnologías hacen que muchas cuestiones presuntamente se tienen que interpretar con un documento delante, pero aseguro, hace poco estuve escuchando a los de Inspección de la Ordenación del Territorio, que no es así, es más fácil que escuchar darle un botón a un sistema de identificación geográfica, que hay programas varios, conoceréis, bueno, desde el catastro, evidentemente, pero el SIMPAC, el GeoMap, eso, evidentemente, si yo le doy ahí y estoy viendo físicamente lo que hay casi al momento, el documento dirá lo que diga, pero al final la gente se está, sobre todo, por ejemplo, registradores, inspectores, se están yendo a esos sistemas de identificación geográfica. Bueno, empezamos a conceptos como lo que es una parcelación urbanística. Parece que es sencillo, ¿no? Parcelación urbanística es la división sucesiva o simultánea de una finca, de un terreno, de una parcela en dos o más lotes. Y siempre, por ejemplo, ahí tenéis el artículo 91 de la lista, te dice que siempre que se puede inducir a la formación de nuevos asentamientos. Habéis visto que antes os he dicho que era una línea roja, pero no es una línea roja teórica, es muy práctica. ¿Qué ocurre con esto? Que a efectos civiles, a efectos hipotecarios, se establecen una serie de actos reveladores de la existencia de parcelaciones urbanísticas, ¿no? Por ejemplo, hay algunas que son evidentes, ¿no? Si nosotros a la hora de interponer alguna sociedad o a la hora de constituir una división horizontal o a la hora de asignar porciones en proindiviso de una finca, como se hacía en muchos casos, le damos un uso individualizado a cada comunero, a cada partícipe, pues eso evidentemente es un acto revelador de que existe una parcelación urbanística que, como he dicho, está absolutamente proscrita. Con lo cual, lo tenemos claro como las transmisiones de cuotas en proindiviso. Ya os digo a vosotros, a los que os dediquéis al derecho público, pero sobre todo a los que os dedicáis a las compraventas, que cuando tengáis una operación en suelo rústico donde se transmitan cuotas proindivisos de fincas rústicas, os aseguro que tenéis que elevar a la enésima potencia la precaución y la cautela. Porque ahora os pondré algunos casos muy prácticos donde veréis cuál ha sido el resultado final. Eso por un lado, lo que son los actos reveladores de las parcelaciones, pero además tenemos que la lista nos dice una serie de actos que inducen, son muchísimos, a la formación de nuevos asentamientos, lo que eran anteriormente los núcleos de población. Y esto parte todo del artículo 16 del texto refundido de la Ley del Suelo. Os recuerdo que la legislación urbanística andaluza lo que ha hecho ha sido prácticamente incorporar el texto refundido de la Ley del Suelo. Y de hecho ha llegado a la Junta de Andalucía a acuerdos puntuales donde había fricciones con el Estado para que no acabara esto en el Tribunal Constitucional, no ha acabado en el Tribunal Constitucional por el Gobierno, o sea, por parte del Gobierno no se ha impugnado, pero sí lo han hecho una serie de parlamentarios me parece que era Izquierda Unida Podemos, como un resultado. Inicialmente se pensaba que la inconstitucionalidad de la ley podía ser brutal. Bueno, han sido dos o tres aspectos, pero os digo que no han sido dos o tres aspectos tan pequeños como la gente piensa. Sí es verdad que no ha sido una carga de profundidad que ha hundido un submarino, pero lo que sí es cierto es que ha tenido más importancia de la que tenemos. Bueno, pues nos dice la lista y el reglamento, voy rápido,
cuáles son los actos que inducen a la formación de nuevos asentamientos. Nos dice cuando hay lo que acabamos de decir ahora, una parcelación urbanística clara, o sea, cuando se dividen terrenos, finca o lote, o en dos o más lotes, cuando alguna de ellas es inferior a la unidad mínima de cultivo. Francisco esto sabe más que yo, que esté callado. Pero las unidades mínimas de cultivo vienen establecidas la obligación en la Ley de Modernización de Explotaciones Agrarias, creo que del año 95, que se remite a su vez a una resolución, ahí la tenéis, se verá muy chico, que es de la Junta de Andalucía de 26 de noviembre del 96, donde articula todo el territorio andaluz según la zona, no es lo mismo, por ejemplo, Manilva que Antequera o que Archidona, y donde va estableciendo la unidad mínima de cultivo que va normalmente de 25.000 a 30.000 metros y las de regadío de 5.000 a 10.000, me parece. Correcto. Bueno, entonces en el momento que dividimos una finca y uno de los lotes es inferior a, pues ya lo tenemos claro. Incluso cuando es de regadío, aunque cumpla, si no tiene demostrado que tiene el aprovechamiento hidráulico autorizado, no tengo agua, luego los 5.000 metros cumplen, no, ¿vale? Ojo, y para lo que cumplen, porque una cosa es la unidad mínima de cultivo, y otra cuestión es la unidad mínima edificable para el urbanismo, que no es lo mismo y además en suelo rústico está muy limitado como lo vamos a ver. Hay otros datos reveladores que son cuando se hace publicidad. Me diréis, ¿quién va a hacer publicidad de una...? Pues mira, quiero deciros que la Junta de Andalucía hace poco en un boletín, en un Boja, he visto cómo estaba sancionando porque habían hecho publicidad y además nada más que hablamos de las nuevas tecnologías. Había dado un pantallazo y dice, macho, si tú mismo me estás reconociendo que estás haciendo una parcelación ilegal, ahí no había ninguna duda, ¿no? Pero fijaros lo que nos dice de cara a la formación de los nuevos asentamientos. Nos dice que incluso aunque las parcelas mínimas sean superiores a la unidad mínima de cultivo, si hay sospechas por la forma que tenga, oye, son todas iguales, oye, qué casualidad que son todas exactamente iguales, qué casualidad que son todas dando a un camino, que lo acaban de abrir, por poner un ejemplo, ¿vale? En ese caso, indiscutiblemente, también hay una sospecha, una absoluta sospecha de formación de un nuevo asentamiento. Y lo mismo lo que acabo de decir, todo lo que se haga articulado a través de un camino, de una nueva vía, me permitís la expresión, peligro en la economía. Quiero deciros también... Hay mucha gente joven, no se puede. Bueno, sí, me va a permitir que como todos no podéis ser jóvenes, tenéis ese privilegio. Los que tenemos ya unos años, lo único que tenemos son el pelo blanco, todo lo demás sobre. Bueno, tengo que deciros también que la otra parte muy práctica es el tema que induce a formar núcleos de población o nuevos asentamientos, es la transmisión de intervivos, siempre intervivos de cuotas proindivisas. Ya os he dicho que ahí, por favor, pongáis evidentemente la cautela al máximo. Siempre, esto parece que es evidente, siempre que se van a transmitir cuotas, ¿vale? Y si yo divido el número de cuotas entre la unidad mínima, me sale que son más pequeñas, evidentemente ahí hay un indicio clarísimo y matemático, esto no engaña, podemos hacer o una división o hasta una regla de 3, pero vaya, una división basta, y podemos llegar a la conclusión de que no se puede hacer porque se induce a la formación. Eso por un lado, pero incluso aunque sean superiores, ¿vale? En el momento que yo en la escritura, eso se hacía antes, o yo lo he visto en alguna escritura que ha caído en mis manos, que decía, pues, ¿qué hemos hecho? Estamos transmitiendo simplemente cuota en proindiviso, ¿no? Pero a Paco le corresponde el uso desde la higuera hasta el almendro y al otro le corresponde. Eso ya está prohibido. Y da igual que pongamos un pacto en el que digamos que esto no significa que se esté dividiendo, se esté extinguiendo el proindiviso. Es una presunción de que hay un nuevo asentamiento. Nos dice ahora la legislación, que en definitiva nos dice el reglamento, el artículo 24, que no operará esta limitación cuando sean la asignación de cuotas con motivo de una transmisión mortis causa o entre cónyuges o parejas de hecho. Y yo aquí añado este inciso final, dice, salvo que se demuestre que se hace en fraude de ley. Quiero decirle que la Inspección de Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía está haciendo seguimiento a las herencias, que se han transmitido herencias
por cuotas indivisas entre varios hermanos, primos o lo que sea. Y está haciendo seguimiento porque con las nuevas tecnologías es muy fácil ver que la herencia, evidentemente, no hay una presunción de un nuevo asentamiento, pero con las nuevas herramientas es muy fácil saber, es facilísimo saber que uno, bueno, pues evidentemente donde había 3 hermanos hay 10 lotes, entonces eso es bastante fácil. Quiero deciros también que en el tema de las parcelaciones ilegales, todo es presuntamente fácil, digo, de cara a la inspección, que se ha reforzado. Otra de las novedades de la lista es que la inspección ha tomado un poder que antes no tenía. Hay un cuerpo especial de la Junta de Andalucía de sus inspectores, hay inspectores, pero también si ya uno está impidiéndole el acceso a un inspector municipal, eso constituye una infracción que se va sumando al resto de las infracciones, con lo cual hay que tener cuidado y hay que permitir a los inspectores el paso porque a veces el resultado final es bastante más nocivo de lo que la gente piensa. Vamos a lo que le gusta mucho a Francisco, si os parece bien. Esto le llamo yo la teoría del compás, ¿vale? Entonces, la teoría del compás es muy sencillo. Si yo quiero hacer cualquier tipo de edificación, aquí ya me da exactamente igual, y yo pincho con la punta del compás, aunque somos mayores, los compás siguen existiendo, ¿no? Vale, pincho, digo yo, como están quitando todo, de ahora se van a prohibir también los compases. Bueno, pues si yo pincho con la aguja en el centro donde quiero hacer la edificación, abro 200 metros y hago un círculo, si hay 6 edificaciones residenciales, terciarias o industriales, ya automáticamente la mía no cabe. Estoy induciendo a la formación de un núcleo de población, actualmente un nuevo asentamiento, ¿no? Si hay en ese círculo 10 edificaciones de cualquier tipo, por ejemplo, ahí estarían los locales de aperos. Hago un paréntesis, no vayáis nunca a ver un local de apero, por favor, nunca vayáis. Si tenéis algún cliente que dice, he hecho un localillo de apero, no vayáis. Yo he visto yo no he ido, fui una vez, ya no voy más. Yo he visto, como dice Paco, he visto un local de apero, pues lo que todo el mundo tiene para guardar herramientas, pero bueno, el problema que tenía suelo radiante y jacuzzi. Yo no sé realmente si las herramientas necesitan ese cuidado que yo no tengo. Vale. Bueno, ahí te dice, a efectos de mi teoría del círculo del compás, que no computan y empiezan a decirte cosas. Ahí me encanta, umbráculo. Yo me tuve que ir a la RAE para saber lo que es un umbráculo, pero luego tiene su forma, tiene que ser porque lo diferencia de lo que son los invernaderos al uso, que necesitan una estructura importante, ¿no? Bueno, dice en la RAE que un umbráculo, digo porque es que yo soy un friki de la RAE, me encanta, ¿no? Es una cosa que no puedo soportar. Dice que es un sitio cubierto de ramaje o de otra cosa que da paso al aire para resguardar las plantas de la fuerza del sol. Por eso decía que es como, si lo ponemos en el lenguaje agropecuario, sería, vaya, un chambaillo para las plantas que no llega a la categoría de invernadero. Esto no quiero perder mucho espacio, pero mucho tiempo, pero ahí tenéis, ¿no? Simplemente con que haya una nueva vivienda no vinculada a 200 metros de la mía, ya también es un indicio de que se está formando un nuevo asentamiento. Decía Francisco, con toda la razón del mundo, que ahora todas estas cuestiones lo que hacen es que uno tiene que estar bastante cuidadoso de a ver lo que hacen en mi entorno, porque a ver si porque alguien haga algo en mi entorno, yo no cumplo los 200 metros. Me lo ha comentado y tiene toda la razón del mundo. Bueno, y luego en el momento que hay viario, lo que hago, camino estructurado, yo abro la autovía Bilbao-Beavia para hacer una parcelación o para hacer lo que sea a nivel rústico, evidentemente yo estoy pues, con una presunción de nuevo asentamiento. Bueno, vamos a empezar un poco a ver qué edificaciones caben en el suelo, qué edificaciones, instalaciones y obras no caben en el suelo. Nos dice aquí que en la lista y el reglamento nos diferencia lo que son las instalaciones necesarias para el normal funcionamiento. El 28 ahí se ha atrevido del reglamento general y nos pone los locales de apero, que son de infausto recuerdo para muchos, ¿no? Por lo que va dentro. Pero también nos meten las naves de almacenamiento, nos meten las instalaciones, la infraestructura de riego. Yo he visto abrir expedientes sancionadores por infraestructura de riego, porque indiscutiblemente yo no voy a ser el que vaya a defender una tropelía
de una infracción urbanística y menos en el campo. Pero a veces también es verdad que se está dando las hipérboles, ¿no? Lo comentaba, no sé, si una casetilla del Leroy Merlin de no sé cuánto por no sé cuánto, en unos pilares, llegó hasta el Supremo, tuvo que una sentencia, decir, oiga, esto no es delito contra la ordenación, esto es una casetilla del Leroy. Distinto es las casas prefabricadas que están proscritas y que ahora vamos a ver, ¿vale? Eso es otro tema que quiero hablar. También son usuales o normales al sector primario, al desarrollo del sector primario, con las cuadras, los establos, las vaquerías, las porquerizas. Yo también he visto por un palomar, he visto también abrir expedientes sancionadores, o sea que he visto de todo. Bueno, no vamos a pasar porque no nos da tiempo de otra de las grandes novedades, pero estará ahí, que es... No está, perdón, como tú me dijiste que ya que estamos aquí en esto de rural, que metiera las tijeras de podar, pues la he metido y he quitado cosas. Entonces, aquí, por ejemplo, las actividades complementarias de primera transformación y comercialización. Es una revolución en suelo rústico, pero no vamos a entrar porque yo no he visto todavía muchas y en la práctica hay otras cosas más importantes. Bueno, vamos a hablar de temas polémicos. Edificaciones de uso residencial necesarias para el desarrollo de los usos ordinarios. Es lo que se vienen a llamar viviendas, que solo son de dos tipos, o las vinculadas o las no vinculadas. ¿De acuerdo? Las no vinculadas, el Tribunal Constitucional ha metido las tijeras de podar, valga la expresión de nuevo, y se las ha cargado, las ha considerado que son inconstitucionales, lo que permitía la lista de que en unión de una actuación extraordinaria del suelo rústico se permitía una vivienda. Por ejemplo, yo hacía un hotel en suelo rústico y podía tener derecho a una vivienda. Eso el Tribunal Constitucional, con base al artículo 13 del contenido normal del derecho de propiedad en suelo rústico, considera que en la lista se ha ido un poco de pasada. Luego nos ha dejado, de las tres posibilidades, nos deja dos. La vinculada. La vivienda vinculada, ahí tenéis el artículo del reglamento, el artículo 29, donde nos dice que no es necesario, o sea, que no basta que tenga la parcela mínima, teoría del compás, teoría de que no forma núcleo de nuevo asentamiento, sino que además nos dice que la vivienda vinculada se tiene que estar totalmente unida a una explotación que tiene que ser económica, tiene que ser empresarial, tiene que ser cooperativa. Digo esto porque yo no sé vosotros, pero a mí me decía un señor, yo soy ganadero, y yo es que necesitaba la casa, ¿y usted qué tiene? Me encanta la expresión, estábulo para caballos. Tenía 2 caballos. Eso no es una explotación. Eso permite que sea crítico, pero es que me parece que tenemos que ir a la realidad. Si nos viene alguien que se da de alta por estabulación y tiene 4 caballos, pues no. Pero lo comentaba en la charla, que me acuerdo que estaba Francisco, que yo decía que aquí es uno de los ejemplos que han propuesto, que el legislador ha sido bastante listo para que esto no se desmande, en el sentido de que todo el mundo tenga una vivienda vinculada. Lo primero acabo de decir ya. Lo primero es que tiene que estar evidentemente incorporada a una unidad económica, a una explotación, ¿no? Pero además nos dice que tiene que ser en una finca que tiene que ser, lógicamente, destinada a estos usos, pero nos dice, y yo creo que ha sido realmente lo que es muy difícil de cumplir en explotaciones ficticias, agrícolas, ganaderas, que tiene que ser una inversión económicamente viable. Entonces, pero no viable, que yo diga, un economista me ha dicho que es viable. No, tengo que enseñarle las declaraciones fiscales. Y con base a esa declaración fiscal, tengo que demostrar que me es rentable hacerme una vivienda de 2 plantas con una piscina y 500 metros cuadrados cuando tengo una explotación de 100 ovejas, ¿no? No van a salir los números, no van a salir, y de hecho que quiero deciros que por lo menos en mi práctica, no sé la vuestra, no se están dando muchas licencias para viviendas vinculadas, ¿vale? Curiosamente he visto más para las no vinculadas, aunque también muy pocas. Y luego, evidentemente, tiene que residir ahí, tiene que ser la residencia habitual y tiene que hacer las funciones de guarda de la explotación. Actuaciones extraordinarias, ¿no? Pues el mantra que os decía desde un principio. Lo primero para plantearnos una actuación extraordinaria, que no estamos hablando del uso
normal del suelo, lo primero es que no tiene que estar prohibido por la ordenación territorial y por la ordenación urbanística. ¿Por qué lo digo esto? Porque en teoría el legislador andaluz, con el artículo 22 de la lista y el 30 del reglamento, sí permite, si os dais cuenta, que haya actuaciones extraordinarias que se implanten en cualquier tipo de suelo. Y cuando digo cualquier tipo de suelo, me podéis preguntar, ¿suelo especialmente protegido? ¿El suelo rústico preservado? Sí. De hecho, Marbella, que como es el que tiene hecho los deberes más avanzados, en los documentos que han estado en aprobación, creo que inicial, ¿no? Ha sido hasta donde habéis llegado, pues venía un catálogo en los suelos protegidos, los usos extraordinarios que se podían implantar. Por ejemplo, prohibido las autocaravanas, prohibido los campamentos turísticos, por ejemplo, en suelo protegido, ¿no? Sierra Bermeja, por poneros o Sierra Blanca en el caso de Marbella, evidentemente, ¿no? Es muy importante saber que estas actividades extraordinarias, en primer lugar, no se pueden hacer, se pueden presentar simultáneamente con la licencia, no es normal. Digo porque nadie quiere gastarse el dinero por anticipado. Lo primero es que el ayuntamiento me tiene que dar una autorización previa donde tenga que demostrar que colaciona el interés público social de lo que quiere hacer. Y ahí luego nos vamos a hacer una pequeña parada, pero lo vamos a hacer un poquito más adelante. Las actuaciones extraordinarias, todas, da igual que sea una vivienda no vinculada, bien sea el boletín oficial de la provincia de Málaga, está muchos ayuntamientos donde hay actuaciones de estas extraordinarias, donde yo estoy totalmente de acuerdo con ellas, pero hay algunas que no. Ya veremos por qué, ¿no? Lo que sí es verdad, como he dicho antes, es que en actuación extraordinaria, la vivienda que permitía la lista, el Tribunal Constitucional, la sentencia del Constitucional 25/24, que es larguísima, una sentencia muy larga, se la ha tumbado, lo ha prohibido, con lo cual esa posibilidad ya no la tiene. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a lo que inicialmente ha sido un baño de agua fría para las expectativas que la gente profana en derecho pensaba que se iban a permitir en el campo, las viviendas no vinculadas, ¿vale? Como segunda residencia. Esto está muy bien si leéis la exposición de motivos de la lista, de cómo éramos los españoles, que nos gustaba la segunda residencia de la playa, pero también nos gustaba en el campo, ese fenómeno que se produjo a partir de la mitad del siglo pasado, que no hace tanto tiempo porque yo nací ahí, ¿vale? Entonces, indiscutiblemente, lo que sí es cierto es que ha empezado el legislador a poner una serie de requisitos que si los leemos con pausa y con calma, vemos que no son nada fáciles de cumplir tampoco. Pero ojo, ya se han dado una serie de supuestos donde se han autorizado mediante un proyecto de actuación previa autorización por el ayuntamiento, información pública, audiencia a los colindantes, que no le moleste. Ya sabéis que esto es España, ojo, cuidado, que a un vecino no le moleste algo es difícil. Pero bueno, donde lo he visto que lo han concedido es, por ejemplo, he visto uno en Ronda, he visto uno en Archidona, uno en Alaurín el Grande, uno en Moclinejo, y se me ha podido escapar alguno, pero no hay muchos más. ¿Por qué no hay muchos más? Porque fijaros, lo primero que nos dice, ya lo sabemos, un mantra, no se podrán formar nuevos asentamientos. Luego ya empezamos con la teoría del compás, todo lo que hemos visto antes, de los 200 metros. Pero es que además nos dice que solo cabe una UAS. UAS no es unidad de aprovechamiento, que es la jerga evidentemente de las reparcelaciones y de la ejecución urbanística, sino unifamiliar aislada. O sea, una unifamiliar aislada no cabe la división horizontal, ¿vale? Exige 25.000 metros y da igual que sea secano, da igual que sea regadío, son 25.000 metros, ¿de acuerdo? Si además los terrenos son forestales, el doble, exactamente el doble, 5 hectáreas, 50.000. Luego nos pide un requisito, que quepa un círculo de 50 metros. Yo cuando lo leí dije, bueno, ¿y este requisito por qué es? Tiene su sentido. Y hay mucho, por ejemplo, la comarca de Antequera, cuando se parten estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Los olivares, por la disposición en trasdoque de los olivos, se suelen hacer muchas parcelas que son muy alargadas, ¿vale? Pues en esas parcelas alargadas, si yo no puedo hacer un círculo de 50 metros, no puedo una vivienda no vinculada. Luego tiene también su...
Sí, correcto, correcto. Luego, no puede haber a 100 metros otra residencial, ¿vale? Un 1% nada más de ocupación es lo que ocupan plantas, ¿vale? Y luego un 1% de edificabilidad planta baja más 1. Luego, por ejemplo, me tengo que separar 25 metros de los linderos del vecino de al lado. Tengo que tener servicio autónomo, eso sí lo puedo cumplir fácilmente. Tengo que estar fuera, absolutamente fuera de zonas inundables, parece lógico. Y luego, además, no debo de impedir los usos de mi vecino, agrícola de mi vecino. Buah, ahí hay ya lo que es la audiencia, el trámite de audiencia, y el vecino dirá lo que estime oportuno. Bueno, hasta aquí son los conceptos básicos para que sepamos más o menos de lo que estamos hablando. Quiero decir que de verdad que el suelo rústico de verdad que es inabarcable. O sea, empieza uno con el reglamento y con la lista y realmente puede llegar uno a perderse. Vamos a las aplicaciones prácticas de lo que yo he visto. Insisto, vosotros me podéis contar ahora en el debate lo que vosotros estáis viendo. Pero a nivel práctico, problemas, parcelaciones. Vosotros podéis pensar que se siguen dando parcelaciones urbanísticas en suelo rústico. Se siguen dando. Se siguen dando a pesar de que está en el top de las infracciones urbanísticas. Hace poco Manuel Jiménez Vara, el coordinador de urbanismo, dio una charla con Ana San Gregorio de la Gerencia Municipal de Urbanismo. No me quiero meter porque ella habló de la disciplina, pero sí es verdad que está en el top. O sea, la parcelación, pero no solo está en el top, sino que inmediatamente se asocia al 319 del Código Penal, con lo cual delito contra la ordenación del territorio. Pero no solo eso, para vosotros que sabréis más derecho penal que yo seguro, el 320 del Código Penal imputa el delito de ordenación del territorio a los funcionarios que a pesar de firman a favor de una parcelación urbanística. Más de lo mismo con respecto a los que lo autorizan en órganos colegiados, pleno, junta de gobierno local. O sea que estamos hablando en el top pues bueno, pues sigue pasando. Siguen pasando las parcelaciones urbanísticas y sin necesidad de ser un lince ibérico, ocurre muchas veces que el motivo es el origen del dinero. El origen del dinero dudoso muchas veces da lugar a este tipo de actuaciones. Yo, como no veo mucho la tele, pero leo boletines, el BOJA está cargado de expedientes de protección de la legalidad de la Junta de Andalucía por contravenir los suelos especialmente protegidos en la provincia de Cádiz, que no está muy lejos de aquí, San Roque, Vejer. Es increíble la cantidad de expedientes, pero es que el otro día hablaba de alguien que había parcelado. Yo traigo aquí un ejemplo de, me parece que es en La Línea o en San Roque, de solo 81 lotes de vivienda. Pero me contaban el otro de uno de más de 100 lotes de vivienda. Esto en el año 2024-2025, ¿no? A pesar de que sabemos todo esto. Bueno, detalles prácticos. Si yo voy al notario y voy con una parcelación urbanística que están prohibidas en suelos rústicos, no están totalmente proscritas, lo primero que tiene que hacer el notario es pedirme la licencia. El problema es si me la trae, si al notario se le incorpora una licencia cuando todos sabemos que una parcelación más allá de las rurales son ilegales. Pero aquí se están dando los casos de que aprovechando las divisiones, que es otra operación jurídica distinta, aprovechando las segregaciones, se están haciendo auténticas parcelaciones ilegales. Y aquí se está ahora mismo utilizando mucho, si lo conocéis, me pido disculpas, el artículo 79 del Real Decreto 1093/1997 de inscripción de actos de naturaleza urbanística en el registro de la propiedad. Ese Real Decreto yo lo sigo utilizando a fecha de hoy. Cesiones a los ayuntamientos. Oiga, es que yo tengo que cederle una calle al ayuntamiento, no tengo título. Mírate el Real Decreto que te dice cómo se hace. Bueno, pues aquí este artículo 79 te dice lo siguiente, fijaros. En caso de división o segregación, ¿vale?, de parcelas inferiores a la unidad mínima de cultivo, si al registrador de la propiedad le surgen dudas de que se pueda crear un núcleo de población, sigue utilizando la jerga LOUA, pero es lo mismo, sería un nuevo asentamiento con la nueva jerga,
tiene que dar cumplimiento a lo que dice en el artículo 79 del Real Decreto. ¿Y qué dice ese artículo 79 del Real Decreto? Que tiene que darle traslado al ayuntamiento para que o bien le diga que no hay problema en la aporte de la licencia, o para que le incoe un expediente. ¿Pero qué ocurre? ¿Por qué está dando lugar esto a problemas? Pues porque el plazo que viene aquí en el artículo 79 son de 4 meses para que el ayuntamiento le conteste al registro. Sabemos que muchos ayuntamientos 4 meses, bueno, a lo mejor ni respiran, pero es que el procedimiento es así. El procedimiento es este. Bueno, esto está llevando a que muchos registradores, a pesar del procedimiento que os acabo de decir que viene del artículo 79, estén ellos, por su cuenta y riesgo, suspendiendo las calificaciones. A los hechos me remito. Fijaros qué cosa más curiosa y para el día a día es muy interesante. Los registradores de la propiedad operan con un principio, que es el principio de legitimación registral. Ellos son automáticamente soberanos para calificar los documentos que la escritura, los títulos públicos, etcétera, para que los inscriban. Pues bueno, os he puesto 3 ejemplos, pero 3 ejemplos hay muchos más, ¿vale? Os he puesto que son del año 23, el más antiguo, y 2 del año 24, o sea que no me he remontado al Pleoceno, ¿eh? Aquí, fijaros. La primera es una resolución de un registro de la propiedad de Córdoba, donde lo que se vendía, lo que venía, fijaros, es la compra de un 70,63% de una finca en Proindiviso de 2.755 metros. Hemos visto que la regla general es que si yo compro porciones proindivisas de algo inscrito, no tiene por qué haber problemas, ¿no? Bueno, no tiene que haber problemas, pero esto provenía de una herencia de 2 hermanos. Y el que vende es uno de los hermanos que le tenía el 70% en proindiviso, ¿vale? Entonces esto es lo que los registradores de la propiedad llaman el tránsito de la comunidad hereditaria a la comunidad ordinaria. Y eso le supone siempre que se le enciendan las alarmas. Bueno, pues nos dice esta resolución que ahí tenéis de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Función Pública, todavía me cuesta, de IFE Pública, yo le sigo llamando Dirección General de Registro y Notarial, pero bueno, ahora tiene este nombre, lo que viene suspende la calificación y la Dirección General le da la razón al registrador que había suspendido. Y fijaros qué argumentos más jurídicos. El registrador se había ido al SIG, ¿vale? Y había visto que en esta finca, en su registro no estaba declarado, pero había 2 casas y 2 piscinas y una valla dividiendo, ¿vale? Eso no venía en el título que se le había puesto por delante, eso no venía. Pero es muy fácil darle al botón, como he dicho antes, y el que no le quiera dar es porque no quiere, evidentemente. Claro, eso le hace al registrador decir, aquí hay ceniza, aquí han fumado. Bien, pero seguimos un poco más allá. Es que resulta que el vendedor dice, encima, que era su domicilio conyugal. Aparece sin la esposa y dice el notario, no, tiene que dar el consentimiento a su señora, porque usted ha dicho que es un domicilio habitual. Pues evidentemente el registrador de la propiedad dice, madre mía, qué finca rústica más rara, ¿vale? Lo deniega. Pero las 2 que hay de Andalucía, que os he puesto aquí, la siguiente es de Alcalá de la Real de Jaén, que tampoco tiene desperdicio alguno, me ha hecho curioso porque las 2 tiran de una sentencia que tenéis ahí de nuestro Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de la Sala de Málaga de lo contencioso administrativo, que tengo que decir que últimamente apunta muy alto con lo de las plusvalías, consiguió la anulación. Pues aquí esta sentencia, que es del año 2019, tampoco es muy antigua, con un tema de una parcelación ilegal de pizarra, en el municipio de Pizarra, en Málaga, la están utilizando la Dirección General de Madrid para suspender, porque hay indicios, ¿no? Bueno, pues la de Alcalá la Real, era una compraventa por 2 hermanos, al 50% proindiviso de una finca rústica de 16.047 metros cuadrados y no aportaron la licencia. Oiga, si está escrita, en teoría hemos visto que no sería necesario. Pero ¿qué ocurre? Que deduce el registrador de la propiedad de Alcalá la Real lo siguiente. ¿Os acordáis que hemos dicho que dividiendo los lotes entre el número tal? Digo, vamos a ver, si yo divido una finca de 16.000 entre 2,
me sale 8.000. Con lo cual, la asignación teórica de la cuota de cada uno es inferior, muy inferior a la unidad mínima de cultivo, pero es que la finca en global es lo mismo, también supera. Bueno, pues le ha dado a la Dirección General la razón y ha suspendido la inscripción. Y luego la última no tiene nada que ver con el suelo rústico, pero la saco porque hay personas que entienden que todavía no lo tienen claro, compañeros. Fijaros, esto es el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo ordena que se inscriba una prescripción adquisitiva de una serie de lotes, esto es en Madrid, en Pozuelo del Alarcón, ¿vale? Bueno, pues el señor registrador de la propiedad de Pozuelo del Alarcón le dice al Tribunal Supremo que no le inscribe porque una cosa es la prescripción adquisitiva de derecho, el Código Civil, etcétera, etcétera, pero otra cosa es que usted me tiene que aportar a mí una licencia de parcelación y no se la había presentado. Le dijo que no al Tribunal Supremo y le han dado la razón al registrador, no al Tribunal Supremo. O sea, simplemente él no se niega a escribirlo, lo único que dice es que le aporten la licencia. Bien, fijaros lo que os estaba diciendo antes. ¿Veis esa foto con los lotes tan bonitos ahí? Son bonitos, la verdad que está poco bien, está precioso. Pues ¿sabéis de dónde he sacado esa foto? No, esa foto es de la Dirección General de Inspección del Territorio y Urbanismo de la Junta de Andalucía. Lo tiene de banner de cabecera, ¿vale? Y esto lo digo porque es que están utilizando las herramientas SIG y hay muchas, yo no quiero hacer publicidad, ninguna me pasa, absolutamente ninguna, pero desde Google Earth están utilizándolo, que yo, ojo, discrepo con Google Earth, porque hay algunos otros sistemas de identificación geográfica, por ejemplo, hay uno de Diputación que es buenísimo y a mí hay ayuntamientos que le están dando más validez al Google Earth, que lo ha hecho un particular, que a un sistema de estos de Diputación que tiene mucha calidad y que le ha hecho funcionar el público. A mí personalmente me da más garantía que Google Earth, ¿vale? Hay uno que se llama Geomac, me parece que es, o Geomap, que esa es una aplicación de uso diario, lo podéis descargar, donde te va dando el catastro los saltos, ¿no? Entonces, años, ¿no? Esa es la de los años, ¿no? La de Geomap. 1950, Correcto. Bueno, aquí hay una herramienta que tiene Málaga, por ejemplo, la Gerencia de Urbanismo de Málaga, que es desde el vuelo de los americanos, ha ido creando capas, el vuelo de... Este es distinto, este es una herramienta pública, es la que estamos utilizando, la Geomap. Yo como soy joven, pero ya menos, cada día me cuesta más esto porque me dice, tiene usted que tener descargado en el móvil no sé qué. Y yo lo que tengo que tener la gafa con más dioptría o los ojos. Bueno, lo que está claro es que si pasamos a la página siguiente, vamos a ver lo que está pasando con las segregaciones a nivel de disciplina. Me he ido muy cerquita, me he ido tan cerquita que el primero que tenéis ahí es del día de hoy, del Boja de hoy, creo que más actualizado no puede estar. Eso es Dos Hermanas. Y se le está incoando un expediente sancionador en Dos Hermanas, Sevilla, una gran ciudad. Sevilla, Dos Hermanas es una gran ciudad ya, porque es un gran municipio. Bueno, pues por adquirir, lo pone ahí, ¿no? Por adquisición de cuotas, bueno, no sé si lo pone, pero yo lo digo, por adquisición de cuotas por indiviso. Podéis ir al Boja de hoy, ¿de acuerdo? La segunda, porque tampoco le vamos a echar toda la culpa a Cádiz, esto es Mollina. Mollina está muy cerquita. Pues hace nada, el 10 de abril, se le incoa un expediente por una parcelación ilegal en suelo rústico en Mollina. Tenemos aquí otra de Cádiz, Cádiz tenéis la que sea, esta es la que os he dicho, es San Roque, es un lote solo de 81 de parcelaciones ilegales. Y bueno, y ahí tenéis otro también de Osuna. Bueno, quería deciros que Málaga, que yo no quiero decir que mi pueblo sea el mejor ni nada por el estilo, pero Málaga es verdad que está adaptando la ordenanza, la Gerencia Municipal de Urbanismo está adaptando la ordenanza a la inteligencia artificial. Hay quien dice con cierta ironía que prefiere que le conteste una máquina que no le conteste nadie, a lo mejor verdad. Y está adaptando también ya a la lista y al reglamento. Os lo digo porque, si me permitís un truquillo, cuando tengáis dudas, esto está en información pública ahora mismo, lo tenéis en el BOP. No lo he puesto hoy el BOP, pero está en información pública. Seguro que está colgado en la página de la Gerencia Municipal de Urbanismo porque lo hace bastante bien. Bueno, pues ahí sí nos va aclarando algunos temas. Yo lo he utilizado como espejo en el que mirarnos. Por poner un ejemplo, nos dice aquí que se admitirán las segregaciones, lo dice el Ayuntamiento de Málaga en el artículo 23, cuando cumpla la unidad mínima, el lote, la unidad mínima de cultivo, ¿vale? Pero añade, y eso no viene en la lista ni en el reglamento, yo no lo he visto, cuando usted
me traiga que ha inscrito mediante nota marginal en el registro de la propiedad, que ahí es imposible edificar. Y que además dice así que en el caso de que sea inferior a la mínima o tuviese la categoría de regadío, no sé por qué, pero es la decisión que ha tomado Málaga. Seguimos corriendo. Agregación y agrupación. Hemos visto parcelación urbanística prohibida. Si hay alguien que da una licencia, la van a ver con lupa, evidentemente, porque la presunción es de que es ilegal. Segregación necesita licencia, lo vamos a ver también. Pero luego tenemos dos conceptos jurídicos hipotecarios, como son la agregación y la agrupación. La agregación nos dice el artículo 137.1 del Reglamento General de la Lista que necesita solo comunicación previa. O sea que si yo en teoría voy a agrupar, a agregar a mi finca inscrita otra finca o un trozo de una finca inscrita, yo necesito por lo menos ponerlo en conocimiento mediante comunicación previa en el ayuntamiento. Y lo que no necesita nada, ni licencia ni declaración responsable, es cuando yo agrupo dos fincas que ya están inscritas, ¿vale? Ahí la ley y el reglamento lo dicen claro. No es necesario nada. Otra cuestión práctica, las licencias. Las licencias en el tema agrícola, o agrícola, forestal, ganadero, etcétera, etcétera. Yo he hecho esta división, no sé si os parecerá bien o mal. En primer lugar, ¿cuándo no se necesita licencia? Pues mira, no se necesita licencia, ahí tenéis los artículos que lo dicen, ¿vale? Los usos agrícolas, ganaderos, forestales, cinegéticos, mineros, que estén vinculados a los usos, a los agropecuarios, como acabo de decir, o al forestal, ¿vale? Y pone una serie de ejemplos, ¿no? Y me hace gracia porque dice, lo primero, movimiento de tierra. Ya sabéis que en el campo, en el momento que hay movimiento de tierra, tenemos al Seprona, al Grupona, tenemos a todas las fuerzas vivas diciendo que estamos haciendo, y me parece bien. Pero hay veces que simplemente se está roturando una finca para plantar árboles, ¿no? Entonces aquí lo que nos dice es que los movimientos de tierra propios de la práctica ordinaria no necesitan licencia y además dice cuando sea, esto a lo mejor Francisco sabe más que yo, subsolado, desfonde, utiliza unas expresiones que me encantan. No me ha dado tiempo ahí a la RAE, o la formación de camellón. Eso sí sé lo que es porque tenía un huerto en mi casa y sé lo que es un camellón, para poner los pimientos y los... ¿vale? Eso no tiene ninguna duda. Y luego nos dice que tampoco necesitan nada, ni licencia ni declaración previa, las actuaciones de revegetación, replantación. Bueno, esto parece que tiene toda la lógica del mundo. Pero aquí con las licencias cada maestrillo está aplicando su librillo. A mí me decía hace poco un ayuntamiento, si me pide un señor una licencia para vallar el campo, yo una declaración responsable. Y yo digo, una declaración responsable, pues yo me voy a la lista y al artículo 291 del reglamento y me dice que necesita licencia. Ahí lo tenéis puesto en verde, más que nada por el tema del campo, que son cuestiones muy concretas del campo. Para aperturar un camino necesito licencia, ¿vale? Para cualquier tipo de obra nueva, de instalación, de utilización, de ocupación, modificaciones. Y ojo al dato, si me vaya a permitir que diga ahora, voy a cambiar la expresión para los jóvenes, peligro en las gaunas. Peligro en las gaunas. Peligro en la gaunas. Aquí nos dice que las casas prefabricadas, las caravanas fijas, las mobile home o similares, necesitan licencia sí o sí. Vamos por la carretera. Vemos que hay sitios que venden casas prefabricadas, mobile home y otras bellezas semejantes. Y la gente piensa que son legales. A mí no paran de llamarme. Yo digo, no, legales si usted tiene la licencia pero volvemos a usted no puede crear núcleos, nuevos asentamientos, etcétera, etcétera. Hace poco ha habido... No va acogida al suelo. Sí, da igual que efectivamente esto que le venden. Hay algunos que le ponen como unos pilares y lo cuelgan en los altos. Esto es muy fácil. Mira, normalmente cuando van los inspectores a todos los niveles, Seprona lo hace formidablemente bien, se meten debajo para ver si está conectado al saneamiento, para ver si tiene metido la luz. Es que, siempre se ha dicho, ¿no? La policía no es tonta, ni mucho menos, evidentemente. Pensamos que sí. Pero lo que está claro, y quiero mandar el mensaje para que no haya duda, que las mobile home, las casitas de madera, necesitan licencia. Luego yo no puedo poner una casita de madera donde me dé la gana.
Ojo, ahora vamos a entrar al caso concreto y vamos a analizarlo. Bueno, veis aquí que también las talas necesitan licencia, los invernaderos que van con estructura portante necesitan licencia. ¿Licencia no declaración responsable? No. Ahora vamos a ver las declaraciones responsables. Las declaraciones responsables en el campo nada más que nos valen cuando son la realización de obras de escasa entidad constructiva. Ahora hablaremos de ella. Si tenéis dudas, iros a la ordenanza de Málaga, que creo que lo explica bastante bien. Porque lo que hace la ordenanza de Málaga, aquí lo tenéis, lo que hace la ordenanza de Málaga es que según el tipo de suelo, te va diciendo las actividades y lo que necesitas. Luego, es un patrón en el que os podéis guiar cuando haya dudas. Y además, aunque Málaga, insisto, mi pueblo y mi gerencia de urbanismo no es infalible, pero sí es verdad que tiene los trabajos bastante avanzados. Entonces, ¿qué está pasando, por ejemplo? ¿Qué está pasando con las declaraciones responsables? Que como el suelo rústico da tanto miedo dar una licencia o que me presenten una declaración responsable, ¿qué es escasa entidad constructiva? Ahora vamos a ver lo que es escasa entidad constructiva. Pero también tenemos que tener en cuenta que no necesitan tampoco licencia. Yo no he visto nada más supuesto, a lo mejor alguno de vosotros ha buceado más. Las obras que sean de mejora de la eficiencia energética en una casa en suelo rústico, ¿vale? La implantación de renovables en esa casa y las obras de integración paisajística de esa casa. Claro, esto, nosotros que somos juristas, son conceptos jurídicos, algunos de ellos, bueno, cheques en blanco o conceptos jurídicos indeterminados. Por eso la ordenanza de Málaga te va haciendo más detalle a lo que contaba la compañera. La ordenanza de Málaga lo que dice, oiga, mire usted, en suelo rústico usted puede hacer la que sean de escasa entidad constructiva. ¿Y qué se entiende como tal? Pues quitar los azulejos, quitar el suelo. Ahora, como está en una redistribución interior, ya eso necesita licencia. Como usted toque muros de carga, usted necesita licencia, ¿vale? Luego, aviso a navegantes, porque evidentemente, bueno, yo como no necesito, voy a decir que voy a poner una placa solar, ¿vale? Y aparte, ya que hago esto, voy a hacerme una barbacoa que ya os voy a enterar, ¿vale? Pues no, porque evidentemente no. Y quiero deciros lo de las obras de escasa entidad constructiva. El problema que tenemos en el suelo rústico, que ahora vamos a hacer otra parada, es que tenemos unas cosas que el acrónimo me encanta, que es SAFO. Pero es que ahora después del SAFO ha venido el SALU. Pero es que además del SALU tenemos simplemente el fuera de ordenación. Pero es que tenemos otra cuestión distinta que es el fuera de ordenanza. Y esto da literatura y literatura de horas y horas para leer lo que es una cosa y lo que es otra. Luego, si yo no tengo pasado el SAFO, ¿sabéis lo que os quiero decir? Y pido una licencia, digo, no voy a pedir nada, mejor, porque es de escasa entidad urbanística. Si viene la inspección, al final puedo terminar con el SAFO teniendo lo que hacer, ¿de acuerdo? No digo que sea malo, ni bueno, ni regular. ¿Vale? No tengo una teoría propia, pero luego se la contaré a Francisco en la intimidad, como Aznar hablaba el catalán. ¿Vale? Y lo que sí quiero deciros ahora con el tema de la mobile home, ¿vale? Es que ya hemos dicho que están prohibidas, pero es que ha habido una sentencia de hace nada, ¿eh? Y esta sentencia ha sido una revolución porque había abogados que me decían, abogados y peatones y ciudadanos normales que decían, oiga, usted, no es que nosotros seamos anormales, sino simplemente que ellos viven en otro mundo paralelo y nosotros también, pero en nuestro propio. Lo que sí es cierto es que me decían, oiga, que usted me decía que las casas prefabricadas, las mobile home, que eran ilegales porque lo que le decía una lista. Pero usted ha visto, porque esto ha salido, esta sentencia, en casi todos los periódicos del mundo mundial. Se necesita licencia para las mobile home. Ha sido en Cataluña, en Tarragona, un camping. Un camping que tenía mobile home puesta a cascoporro. Bueno, Carlos Ledme, antiguo presidente del Consejo General del Poder Judicial, ha sido el ponente. Dice, mire usted, a mí no me cuente historia. Una mobile home no se equipara a un remolque. Como no se equipara a un remolque, volvemos a lo mismo, porque está enganchado al saneamiento, porque tiene la acometida a la red eléctrica y al agua, pues necesita licencia, ¿vale? Pero ojo al dato. Decíamos que ibas por las carreteras y encuentras empresas que venden, ¿no? Lo habéis visto. Pero es que constituye una infracción leve, bien de la ordenación territorial Junta de Andalucía, según el suelo, o bien de la ordenación urbanística, ayuntamiento, la venta de este tipo de casetas, mobile home, lo que queramos llamarlo,
Si no se le acredita, nos dice el artículo 137 de la lista, que tiene la licencia el comprador, que tiene la licencia. Es más, aquí me vaya a permitir que os diga abiertamente que yo creo que esto es un error de la lista y lo tendrán que modificar. Me tiro piedras, mi tejado no, quizás en el tejado de quien vende las casas, pero añade que se le presente la previa obtención de licencia o añade o la presentación en el ayuntamiento de la declaración responsable. Pero no acabamos de ver que necesitan licencia. ¿Qué pasa? Que os habéis colado en la adicción y se ha colado. Será un error material. Pero bueno, ahí está, ¿vale? Es una infracción leve. SAFO y salud. Bueno, esto ya los acrónimos son preciosos, ¿no? Yo supongo que vosotros ya esto, a lo mejor a lo que os dedicáis a este tipo de mundo, los SAFO y los salud, pues os va sonando, Pero sí, ahí tenéis, por ejemplo, la gerencia de Málaga, lo de arriba, es una concesión de un SAFO, ¿no? Sin 2 o 3 años, pagando una tasa, con inspectores. Los inspectores han ido a examinar la casa en 2 ocasiones, en 2 ocasiones, y me parece bien que lo hagan, ¿sabes lo que te quiero decir? Yo no tengo nada, pero lo que está claro es que el SAFO la gente lo está equiparando al suelo rústico. No. El SAFO en Marbella es SAFO lo que queráis en suelo urbano, ¿de acuerdo? Pero todo el mundo piensa que es solo típico, prototípico del suelo rústico, y no lo es. ¿Qué es lo que nos dice, por ejemplo, Málaga? Dice, es aplicable, ojo, es un dato muy interesante, muy avanzado de la gerencia de Málaga. La situación de asimilado a licencia urbanística, el SALU, es aplicable al suelo rústico. ¿Cuándo? Cuando estaba Franco vivo, lo digo porque también hablando de juventud, ¿vale? O sea, hasta el 25 de mayo del 75, aquellos cortijos, porque perdonadme, es una mera regla mnemotécnica, para que no se me olvide, utilizo esa fórmula. Si yo utilizando esta fecha había un cortijo que es anterior al 25 de mayo del 75, a mí en Málaga me van a aplicar el régimen del SALU, que es bastante mejor. ¿Por qué? Porque se asimila a licencia urbanística. No es esto a la hora de venderle a un extranjero un SAFO. Hay que explicarle lo que es un SAFO, eso vosotros que estáis en la costa. No es legal, no es ilegal, es asimilado a la legalidad. Bueno, el extranjero obviamente flipa en colores, porque eso en sus países no existe. O es legal o no lo es. Pero claro, el SALU sí, porque al equipararse a licencia urbanística tenemos una serie de ventajas. Por ejemplo, con el SALU va la ocupación y va que nos estamos, obviamente, dicho de una manera, asimilando totalmente a la ley. Luego yo ya ahí puedo llevar a cabo licencias, como hemos visto, no pedir nada para cambiar los azulejos de un cuarto de baño, ¿vale? Se me aplica un régimen mejor que el SAFO. Pero ¿qué ocurre también con los SALU y con esto del año 75, mayo del 75? Pues ocurre lo siguiente, que muchas personas te dicen, yo voy a pedir un SALU, voy a pedir un SAFO, y lo primero que hay que decirle, ojo, ¿usted desde el año de mayo del 75 ha hecho algo en la casa? No, yo no he hecho nada. Bueno, sí, he hecho 2 piscinas. Bueno, sí, he hecho un añadido. No, oiga, ya no se le va a aplicar el SALU. Volvemos a lo mismo. Y hay un tema muy interesante con el tema ahora lo vamos a ver, del SAFO y lo que son las parcelaciones ilegales. Pero me centro en los SAFO. Los SAFO no significa la legalización, lo dice alto y claro la ley y lo dice alto y claro el reglamento, ¿de acuerdo? No significa legalización. ¿Por qué lo dice esto? Porque evidentemente los jueces de lo penal son soberanos para, a pesar de un SALU, de un SAFO, hacer lo que estimen oportuno, porque como sabéis, con mano al artículo 319 del Decreto de Ordenación Territorial, suelen en muchos casos, además de las condenas de pena de prisión, multa o la que corresponda, ordenar la demolición. Luego hay mucha gente que piensa que yo le presento esto y el juez de lo penal me va a no ordenar la demolición. Eso hay que trabajarlo, hay que estudiarlo y hay que defenderlo. No hay ningún automatismo porque así lo dice la lista y el reglamento. Nos tiene que decir lo que es básico para un SAFO es que hayan pasado los 6 años para que no se pueda ejercer la acción de protección de la legalidad urbanística. Si os vais al artículo 153.1, te dice que son 6 años. Si os vais al 2, os dicen aquellos supuestos en los que no opera el límite temporal de la protección de la legalidad, que son
a diferencia de la legislación anterior, otra revolución de la lista y del reglamento que antes en suelo protegido no prescribía o no caducaba. Es que ahora el reglamento utiliza otra vez la frase prescripción. Antes era caducidad, ya sabéis mejor que nadie la diferencia, pero ahora otra vez vuelve a utilizar el reglamento prescripción. Con los suelos protegidos. Ahora en un suelo protegido puede haber prescripción, salvo que haya riesgos ciertos de erosión, de inundabilidad, ¿vale? O haya parcelaciones ilegales. Volvemos otra vez, por eso digo, estamos en el top. Una parcelación me la pueden abrir en cualquier momento sin perjuicio de que me alcance o no a una vivienda concreta que se ha ejecutado en el lote, que hayan pasado más de 6 años. Pero lo que tenemos que tener claro es que ahí tenemos los AFOS y ahí tenemos que si la administración, el ayuntamiento o la Junta de Andalucía pueden incoar expedientes, no hay SAFO, ¿vale? No hay SAFO, sino que me voy a llevar un expediente de protección de la legalidad a mi casa. Luego, aparte, tengo que decir que reúno todas las condiciones necesarias de habitabilidad, seguridad, eso parece que es lógico, ¿eh? Y tengo que acreditar también que no están sometidos a riesgos de a lo que acabamos de ver, inundabilidad, erosionabilidad. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de la gente, al hacer los técnicos que hacen estos proyectos de SAFO, lo que hacen es que acompañan toda la documentación, recibo antiguo de Sevillana, lo acompañan absolutamente todo. Hay personas que me dicen que si un SAFO es un certificado de antigüedad, no necesariamente. Lo que pasa es que yo tengo que aportar el certificado de antigüedad para dar más credibilidad a los funcionarios públicos que están haciendo su deber de comprobar que han pasado 6 años. Mi palabra no vale absolutamente nada, ¿vale? Una cosa que es muy interesante en los SAFO y en las segregaciones que antes hemos visto, georreferencia, hay que georreferenciarlo todo, y los SAFO en Málaga están pidiendo la georreferencia. Eso sabéis que la georreferencia, ya lo sabéis, os estoy contando algo que domináis, pero no deja de ser el DNI de la finca, no deja de ser las coordenadas X, Y, UTM que me van a dar en cada momento dónde está este punto de medición de mi finca, que eso ya no lo mueve nadie, ¿vale? Sabéis, ahora está de moda el 199 de la ley hipotecaria, aviso colindante, etcétera, etcétera. Todo el SAFO termina con una nota marginal de inscripción en el registro de la propiedad y suele ayudar a la inscripción en el registro de la propiedad. Pero hay un caso muy concreto, ¿vale? Que son los SAFO y la parcelación. Digo que es muy concreto porque la ley, la lista y el reglamento son muy revolucionarios, porque dice que no necesitarán licencia de segregación los SAFO en una parcelación ilegal, ¿vale? Cuando hayan transcurrido el plazo máximo, tal y cual, yo lo acredite. Claro, si yo he construido en uno de los lotes una vivienda, han pasado más de 6 años, ¿vale? Dice la ley, dice el reglamento, que no pueden ir contra mí, podrán intentar la reagrupación de la finca matriz mediante reparcelación forzosa, pero no pueden ir contra mí. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que hay personas que sacan el SAFO en una parcelación ilegal, dicen, como no necesito licencia de segregación, me voy al notario y digo que mi lote es este, que viene además en el técnico y viene en el SAFO. ¿Qué es lo que está pasando a efectos prácticos? Que no lo están inscribiendo en el registro de la propiedad. Porque una cosa es que yo no necesite licencia de segregación y otra muy distinta es que estoy extinguiendo un proindiviso. Y vosotros sabéis que para extinguir un proindiviso o comparecen todos los comuneros o no hay tutía. Luego, a efectos prácticos, tener en cuenta que no basta con el SAFO, sino que además tenéis que extinguir el proindiviso. Voy a ir rápido. Francisco, regáñame, ¿cómo voy? No sé. Más. ¿Vale? Bueno, quiero deciros que hay un concepto que es muy importante cuando estéis hablando de lo que son tanto las actuaciones ordinarias como las extraordinarias en suelo rústico, y son la incidencia territorial o lo que es lo mismo, cuando tienen las actuaciones trascendencia que superan el ámbito municipal. Todo el mundo puede pensar, claro, un parque fotovoltaico entre Cártama y Pizarra. No solo eso quiero decir, que trascendencia municipal, el artículo 2 de la lista, nos dice todo aquello que afecte al sistema de asentamiento, vías de comunicación, infraestructura, actividades económicas de interés supralocal, pero además nos dice, ojo, cualquier acto que afecte a los suelos que estén especialmente protegidos
especialmente protegidos por la legislación sectorial o estén preservados. Luego yo cuando voy por ejemplo, voy a poner una planta de compostaje, ¿vale? La voy a poner en suelo no rústico, en un suelo protegido. En ese caso me van a pedir el informe de incidencia territorial. Ese informe es vinculante. Luego aquí se ven claramente las competencias que tiene la Junta de Andalucía, la comunidad autónoma, en materia de urbanismo, ¿vale? Y luego hay un plazo establecido, no me acuerdo ahora de memoria cuál, por ahí 2 meses. Y si no me contesta la Junta de Andalucía en la Consejería del Ramo, que creo que ahora es Fomento y Ordenación, pues en 2 meses el silencio, obviamente, como siempre, en materia urbanística es negativo, ¿vale? Pero también hay alguna serie de actuaciones que son ordinarias del suelo rústico, ordinarias, que también necesito el informe vinculante de incidencia territorial. Ese informe vinculante, lo primero, uno de los mantras que he empezado diciendo, es que lo primero que va a comprobar es que sea compatible con la actividad, el uso, con la ordenación del territorio y con la ordenación urbanística. Luego, eso es lo primero que me van a mirar debajo de la alfombra, que lo tengáis alto y claro. Bueno, ¿cuáles son estas actividades ordinarias, ¿vale?, de suelo rústico que se consideran que necesitan el informe vinculante de incidencia territorial? Pues mira, cuando voy a poner regadíos, más de 500 hectáreas. Aquí difícil en Málaga, quizás en la zona de Antequera, pero difícil. Pero, por ejemplo, en la Campiña cordobesa o en Sevilla, bastante fácil, ¿no? Correcto. Luego habla la construcción de embalse, de agua, vale para regadío, también ahí viene, cuando tenga 15 hectómetros cúbicos, más de 15. Y luego, muy importante, porque esto está dando lugar a mucha polémica, y son la implantación de infraestructura de energía renovable cuando ocupan más de 150 hectáreas, ¿de acuerdo? Sabéis que me ha dicho, es que no nos da tiempo a hablar en tan poco tiempo de todo, pero la renovable tiene para un libro. Las renovables, obviamente, son una energía limpia, pero también es indudable, por ejemplo, la fotovoltaica o incluso la eólica, que afectan al paisaje. La lista, una de las novedades también que tiene la lista es que ha integrado el paisaje como un bien digno de protección. Antes la LOA no hablaba expresamente del paisaje. Lo que ha hecho la lista ha sido integrar la Convención de Florencia, que define el paisaje. Pero bueno, este tipo de actuaciones de gran envergadura necesitan, aparte de cumplir con la ley del sector eléctrico y el reglamento que lo regula, necesitan también los informes de incidencia del territorio y además terminan con las licencias municipales, ¿vale? Me ha dicho Francisco... que son 150 hectáreas, debería de ser menos. Claro, el problema es que son 150. Claro, aquí quiero hacer un paréntesis porque en mi práctica habitual se me está dando, y a lo mejor a vosotros yo no quiero hablar, yo no quiero ser como Paco Umbral, no vengo a hablar de mi libro, ¿no? Pero sí es cierto que en la práctica se está dando lo siguiente. Tenemos un municipio que tiene un planeamiento, instrumentos de ordenación general, vetusto, unas normas subsidiarias del año no sé qué, que no han sido sometidos a evaluación ambiental estratégica, como ahora tienen que hacer los planes generales nuevos, ¿no? Donde de repente un señor dice, pues yo voy a poner una granja de patos, no intensiva. Si es una, no importa, yo creo que se aplica como actividad extraordinaria. Hay que demostrar, y así lo ha dicho el gabinete jurídico de la Junta de Andalucía cuando hace informe de la lista, que no es fácil, que no caben todas las actividades extraordinarias en el campo. Solo caben 2 tipos. Las que no quepan en el suelo urbano, que sean incompatibles, ¿vale? Y la segunda es la que ayuden o coayuden a lo que es la ordenación rural. Por ejemplo, una nave de comercialización de determinados productos o de envase, eso ayuda a ordenar de alguna manera el ámbito agrícola. Pero yo me he encontrado con proyectos de actuación para actuaciones extraordinarias donde perfectamente en ese municipio hay suelo donde se puede, suelo urbano, ¿vale? Luego eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, proyectos de actuación. Los proyectos de actuación lo estamos viendo ahora que, bueno, hay muchos, ¿no? Para todo tipo, perrera, compostaje, glamping. Glamping. Es que me estoy enseñando todos los días, de verdad. Glamping.
¿Cuánto hay autorizado ya en Málaga? Pues creo que yo he visto por lo menos un par de ellos, ¿no? ¿En una Archidona? Sí. Sí, pero el del castillo ya tenía autorización de camping, ¿no? Salvo error. Sí, sí, Digo, en sí. terrenos rústicos hay uno en Archidona, si mal no recuerdo, Sí. y ¿dónde había otro? No me acuerdo, pero yo he Había visto dos otro. en Yo el- creo que he visto ahora hace uno poco por la otra, llegando Por ahí, acá, por aquí, por por aquí, por ahí. Sí, Y no pero no- Casares, Manigua. Hacemos un glamping, terreno rústico por ir, ¿eh? Bueno, yo primero tuve que enterarme de lo que era un glamping, pero Sí. una vez que me enteré, bueno, vale, no cabe el suelo urbano, pues bueno, pues pueden tener cabida, ¿no? Imaginaros por un momento que viene Amazon a Fuengirola y quiere poner una nave de distribución y en el polígono de aquí no cabe porque no hay suelo. Eso podría ser objeto de una actuación extraordinaria, pero hay que demostrarlo, hay que estudiarlo y no es tan fácil. Los proyectos de actuación, las actuaciones extraordinarias, hay que pagar obviamente una prestación compensatoria. Esa prestación compensatoria va en torno a, me parece que un 15%, ¿vale? Presupuesto de ejecución material. O sea, sin IVA, sin gastos generales, sin beneficio industrial, ¿de acuerdo? Pero cuando hablamos de una vivienda, automáticamente un 15%. El 10% los ayuntamientos por ordenanza lo pueden bajar, ¿de acuerdo? Hay que publicarlo, con lo cual de verdad que hay bastante transparencia en estos proyectos, ¿no? de actuación, pero también, como decía Francisco, con muy buen criterio, hay que estar muy pendiente, porque muchas veces el proyecto de actuación de mi vecino me está limitando mucho a mí a futuro. Entonces, quería poneros el ejemplo, antes se me ha ido, con el tema de las renovables. Si un señor quiere poner una granja de patos en un pequeño municipio, no hay problema. El problema es que luego hayan pasado los años y vengan 15 a poner ya. Entonces, resulta que es tendencia. Y si es tendencia y tengo unas normas subsidiarias que no han pasado evaluación ambiental, yo creo que para eso está la figura del plan especial. Los planes especiales, una de las características, lo tengo por aquí, de los planes especiales en el artículo 70 de la lista es establecer determinaciones complementarias para conservar, proteger, mejorar la situación del medio ambiente y el paisaje. Luego, yo aquí también nos dice que para ordenar las actuaciones vinculadas a la generación de energía mediante renovables, o sea, que parece que es de libro que esos ayuntamientos tengan que tramitar un plan especial para esas actividades de renovables, mineras, algunas de ellas, pues evidentemente que se hagan de manera ordenada en el territorio, no en cualquier sitio. También quiero deciros que antes os he puesto por ahí que eran consustanciales y no necesitaban licencia, y os he dicho las mineras. Bueno, pues ha sido otra de las cosas que ha caído con la sentencia del Tribunal Supremo. Ya hablábamos de que era muy polémico que una actividad minera fuera consustancial, lo mismo plantar patata que extraer, pues yo qué sé, que extraer cobre, ¿no? Creo que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Bueno, pues la sentencia del Constitucional se ha cargado ese inciso y obliga a que las actividades mineras estén sometidas a licencia. Y ya, por último... Gracias siempre por tus resúmenes adecuados al día de hoy y con la información actualizada que siempre trae, Gonzalo. Vamos a pasar a las preguntas. Se lo paso a Francisco sin ningún problema. Si tenéis preguntas a los asistentes físicos, y si no pasamos a la... Otra preguntilla. No. Bueno, de todo, enhorabuena por la exposición, que ha sido maravillosa, ¿verdad? Muchísimas Nos hemos tomado mucho y ver ese dominio de la temática y haber resuelto antes de las preguntas casi todas las cosas que teníamos claramente que esperábamos que se hablaran, pues maravilloso. Así que ya me deja poco margen para preguntas de mucha enjundia jurídica, así que la mía va a ser como más bien muy práctica. ¿Cuál podría ser la ventaja para una casa, en una finca rústica, de tramitar el SAFO? Bueno, por aquí todavía lo llamamos AFO o incluso RAFO. Hay viviendas rústicas, o sea, viviendas en fincas rústicas construidas y acreditadas hace más de 15, 20 años, lo que sea, y se puede acreditar esa antigüedad. ¿En qué mejora la situación jurídica de una vivienda de ese tipo si, sabiendo que realmente no se va a legalizar, como bien ha explicado, que no se legaliza como tal, sino que lo que hace es mejorar de alguna forma su situación jurídica, pero sin llegar a ser legal? ¿Cómo podríamos explicarle a un cliente y aconsejarle o no que se aventure a hacer el SAFO para un ambiente? Pues quiero decirte que la pregunta es de absoluta y rabiosa actualidad, porque nos pasa todos los días esa pregunta en los despachos. Eso es una pregunta. Tengo que decirte, con respecto a los acrónimos, lo que he dicho de RAFO, que fijaros, si ya que una ley se llame lista
Sí. Pero es que hay gente que al reglamento le está llamando relista, ¿no? O sea, hay que tener cuidado con los acrónimos, pero tiene razón de que se utilizan muchos acrónimos muy distintos. A lo que tú estás diciendo, en primer lugar, yo veo dos supuestos básicos donde el SAFO es imprescindible. Cuando vas a vender y el comprador te lo exige. Y en segundo lugar, cuando no tengo servicios urbanísticos básicos y los necesito. No tengo luz, no tengo agua, no tengo saneamiento, ¿vale? Y entonces hay muchas veces que esos servicios, aunque estemos hablando de suelos rústicos, yo puedo tener, pasando por el camino que va delante de mi casa, una tubería de lo que sea, ¿no? Entonces los ayuntamientos ahí sí deben exigir el SAFO, y entonces en ese caso, si me permite la expresión, no te queda más remedio que pasar por taquilla. Ahí no te queda. A veces la pescadilla que se muerde la cola, porque para pedir el SAFO te piden que acredites un informe de infraestructura, por ejemplo. Y si este informe de infraestructura es negativo, porque dice que el agua no llega ahí, claro, primero, o sea, porque no puedes conseguir el agua para exigir al ayuntamiento que te dé el agua si no vas a conseguir el agua porque no llega el agua. Mira, vuelve a ser muy interesante lo que dices. Con el tema de saneamiento están vendiendo una fosa séptica estanco, la habréis visto, ¿no? Y se certifica de que se están instalando y dan buen resultado, y para el medio ambiente, evidentemente, es bastante más positivo que la fosa séptica al uso. Pero el problema del agua es que es un problema enorme que tenemos en España. Ahora ha llovido y nos estamos ya olvidando, ¿no? Pero sí es cierto que a lo que tú dices, el problema no es decir que tengo agua, porque yo puedo tener agua de un pozo, pero ya me están metiendo, y acabamos de verlo, que el pozo necesita licencia para empezar, permiso de minas para prospección, y además necesito el permiso de la concesión. Todas las aguas son públicas en España. Estamos hablando del tema del ámbito primario, de la agricultura y de la ganadería. La gente piensa todavía que tiene derechos privados de agua, te lo dirán, te lo comentarán. No, aquí, salvo algunas excepciones que están inscritos en un registro privado de agua, que creo que en el 2030 con la ley de agua se acaban, las aguas son públicas, luego tengo que pedir la concesión. Y a lo que tú dices, a ver si me la dan, porque ya están estableciendo ellos también otro compás, la Junta de Andalucía, y no me permiten las prospecciones. Pero si tengo agua, pues entonces yo, y la tengo legalizada, ya estoy cumpliendo también el requisito, ¿vale? Y la luz, ahora con las renovables, como hemos visto, que te permiten la implementación de medidas de mejora de la eficiencia energética y de nuevas fuentes de energía renovable, lo puede salvar también. Muchas de ellas ya sabéis que tenían hasta transformadores privados, hasta el campo lleno, vaya que... O sea que puede ser conveniente hacer una inversión inicial para demostrar que ayuntamiento, que tienes una infraestructura mínima y que tienes tu propio suministro de agua y de luz, para a continuación, una vez que tenga el AFO, exigir al ayuntamiento que sea el ayuntamiento el que te dé el luz y agua. No, el ayuntamiento no te va a dar luz y agua, salvo excepciones. Es más, hay una presunción que te dice que si tú demandas esos servicios, ahí hay un nuevo asentamiento, lo dice la lista, no lo estoy diciendo yo. Porque yo me acuerdo que trabajé en un ayuntamiento y en el año 90, 89, había un expediente por una parcelación ilegal, ¿no? Y me decía, en esa fecha, o sea, que es que parece que las parcelaciones vienen de ahora. Y me acuerdo que me venía un señor que había comprado un lote y decía, ¿y usted por qué me ha abierto expediente? Y yo decía, es que usted va a empezar a demandar servicios. Y para que usted lo dice, el camión de la basura, Sí, claro. Entonces, eso es antinatural en el campo. Luego, no vale, yo podré, si me pasa por un transformador por encima, pues hablando con la empresa podré conseguir, pero yo no puedo demandar servicios que son ajenos a la naturaleza del campo, ¿vale? Muchas Sí, hablando respecto a lo que antes, la diferenciación entre declaración responsable y licencia. Sí, Es que me ha pasado ahora en el proyecto de Tarifa, sí. es zona rústica, ya existe una entrada, un acceso, y entonces lo que se va a poner es como una gravilla, simplemente como para evitarlo, pero ya el acceso ya estaba. Y en el ayuntamiento me han dicho que no, que con una declaración responsable. Si el camino, vamos a ver, si el camino no Eso estaba ya hecho y estaba prescrito y no sé qué, hombre, poner El gravilla... camino, vamos a ver, camino más o menos, se va a poner con una gravilla un poco más limitada, entre comillas. Y dijeron, no, declaración responsable.
Hombre, sabéis que los ayuntamientos tienen una serie de inventarios de caminos públicos y trabajan en ello por mejorarlo. O sea, tampoco se puede llegar a la hipérbole, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, a mí no me pueden llevar un delito de ordenación del territorio porque he hecho grava en la puerta de mi casa. Distinto es que abra el camino. Evidentemente sí tengo que purgar, pero entiendo que es una exageración. Ahora, también te digo que se está dando, por eso decía que cada maestrillo tiene su librillo. Luego, no me extraña lo que me estás diciendo en Tarifa. Una anécdota de Tarifa, y ahora voy con Nuria. Por encima, en el suelo rústico, ¿vale?, de los planes de ordenación urbanística generales, están los POR, ¿vale?, que son los planes de ordenación de recursos naturales. Eso está por encima. La gente piensa que el plan general no. Si estoy en un territorio, un parque natural, Parque del Estrecho, Tarifa, ¿vale?, hay unos planes de ordenación de recursos naturales que están publicados en el BOJA donde me limitan uso. Ve y mira. Ve y mira. Sí, es que me decía el otro día un compañero, ¿qué acrónimo más feo? PORM. Digo, yo qué sé, yo no lo he puesto. Es que te vas al BOJA y lo pones. O sea, que yo no soy el culpable. Pero ve y compruébalo. Bueno, pues Valdevaquero se llama en la zona de Tarifa. Valdevaquero cayó y lo tumbó el Tribunal Supremo porque incumplía el PORM del Parque Natural del Estrecho. De ahí la importancia, cuando estéis en terreno de parque natural, parque nacional, de ir a mirar no solo el plan general, sino el plan de ordenación de recursos naturales, ¿vale? Y de hecho también en otro inmueble, simplemente para pedir, esto sí está en parque protegido, Al locales, ¿no? Sí, para poner una cancela, ahí sí me han dicho licencia, digo, pero es una cancela, que ya estaba súper, y me han dicho que no, sin embargo en para la cancela me han dicho que sí, que licencia, que tengo que tener licencia. Para la cancela, licencia, es que lo dice, los cerramientos. Hay una puerta, se ve que la se va a poner un poquito. Me ha dicho que no, que licencia. El Ayuntamiento de Málaga, pues si os vale la gerencia la ordenanza que está tramitando la gerencia, te dice que el mantenimiento de los cerramientos, si es mantenimiento, no vas a poner nada nuevo, tal, ni va a subir, pues que te permite la declaración responsable, creo, ¿eh? Pero hay que ver caso a caso, ¿vale? Es lo que tenéis. Por cierto, hay un artículo de la lista o del reglamento que te dice que en el campo no se puede vallar con bloque, ¿eh? Por el tema del paisaje. La piedra antigua de los... ¿Te acuerdas? Esos muletes se llamaban de piedra seca o algo así se llamaba. Puro de piedra seca. Es que yo cuando a la gente joven le digo que el campo se aprende mucho más que la ciudad, no se lo cree. Pero el campo es un laboratorio estupendo y los pueblos para aprender derecho como nada, ¿eh? Te lo digo de verdad. Será porque yo empecé allí, yo no sé nada, pero lo poco que sé lo aprendí en un pueblo. Bueno. Compañera. Nuria. Yo quería preguntar sobre la comunidad de regantes. ¿Cómo? ¿Puedo? Sí, algo. ¿Qué te he visto? Por eso. Abre el melón. Abro el melón, efectivamente. Respecto al tema del agua. Eso se distribuye y demás. ¿Te pueden restringir a lo largo de los años, lógicamente, por el tema de sequía y demás? Pero eso se puede pasar en imperativo, vamos a ver, o lo pueden hacer ellos unilateralmente, por acuerdo, la comunidad de regantes. ¿Sabes lo que te quiero decir? No porque haya restricción. El derecho una no vez sé que cuánta... te da un certificado que usted tiene derecho hora o de tanta... tantas de metros cúbicos tal y cual al año, eso te lo pueden modificar ellos unilateralmente sin... Yo entiendo que unilateralmente no, porque las comunidades regantes, ahora Francisco más que yo, tienen regulación propia, tienen vida propia, estatutos propios, y habrá que ver lo que dicen los estatutos, pero que indiscutiblemente no pueden hacer lo que les dé la gana, como nadie, ¿eh? Eso, una medida unilateral, tendrá que estar aprobado en alguna reunión. De todas maneras, ahora mismo, con el tema de las aguas, hay que tener mucho cuidado a nivel general, lo digo. ¿Por qué? Porque hemos hablado de los pozos. Yo no había visto en mi vida tantos delitos de ordenación del territorio por los pozos como estoy viendo ahora. Pero ¿Qué pasó? Sí, bueno, pero yo lo que hablo es por prospecciones ilegales por el tema del uso del agua, no tanto porque no lo protejan. Ahora, cuando dicen yo voy a abrir un pozo, pues tenga usted mucho cuidado, tenga usted sus permisos, porque se la está jugando, ¿eh? Se han creado muchas empresas de prospecciones
de agua. Yo vengo de Extremadura y he estado una semana allí, 10 días, en una zona rural. A mí me ha alucinado el número de empresas nuevas que se dedican a eso. Y como sufrieron tanto con la última, con la carestía de, con la falta de agua, se han abierto una cantidad de pozos y todos son ilegales. Lo que sí es cierto... Cuando venga Seprona, Tenemos preguntas también, ¿no? Ah, pues bueno. Vamos a poner algunas también de los compañeros que están online, ¿vale? Esta creo que no cabe, que hay muchas explotaciones que se dedican a arrendar pequeñas superficies, entre 30 a 50 metros, los llamados huertos urbanos de autoconsumo. ¿Supone esos arrendamientos parcelaciones ilegales? Yo entiendo que no. tiene nada. Yo entiendo que no, porque están haciendo un uso compartido de una finca para explotarla agrícolamente. O sea, yo entiendo que ahí no. Aquí comenta... Aparte que si se llaman urbanos tendría que estar en el suelo urbano, pero bueno, eso es otro detalle. No sé lo de huerto urbanos, pero de hecho yo como le llaman. Ah, ¿Vale? Que te pone el ayuntamiento pero de lo Málaga hay, ha creado... sí, sí, lo no sé hay, lo hay, cuántos. lo hay. Sí, sí. Finca registrar que realmente desde hace más de 70 años está dividida por una carretera comarcal y por ello son dos fincas catastrales. ¿Sería un problema su división que el compás se refiere, sea menos de 200 metros? Pero es una carretera, no tenía que ver... Que esté dividido por la carretera, da igual, tiene que poner el compás en cada lado de la carretera. Si cumple, entiendo, sería una división, tendría que ver si cumple la unidad mínima de cultivo, ¿vale? Y tramitar la licencia de división. Y luego ya lo de edificar o no edificar, uso ordinario o extraordinario, va a depender de que no cree un nuevo asentamiento y de que cumpla con la teoría del compás y con el resto de teorías. Que teoría del compás lo he bautizado yo, ¿eh? ¿Entiendes? ¿No? Totalmente. Hoy en día todo lo que no sea online... pero bueno. Otro compañero nos pregunta que una finca rústica en la que hay una vivienda del año 2005 con licencia de primera ocupación y que se encuentra inscrita en el registro de propiedad, pero el ayuntamiento me indica que no es legal y que debería solicitar un RAFO. Si el RAFO se solicita para la inscripción y la vivienda ya está inscrita, ¿cuál es el propósito de solicitarlo en este caso? Si no lo asimila a legalidad. Eso es lo que comentaba antes el compañero, es que yo, vamos a ver, el problema que hay con los SAFO, no SAFO, es que como hay toda una serie de inspectores donde tienen que proteger el suelo rústico, a lo mejor en el caso que cuenta este compañero, si él va a cambiar los azulejos del cuarto de baño porque son antiquísimos y quiere poner una cosa moderna, en ese momento pasa la inspección. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y tenemos el problema. Si tiene el SAFO, en teoría, se admiten una serie de obras en SAFO, que además te lo dice expresamente que se admiten, ¿no? Con lo cual, ahí evidentemente, si va a hacer obras de pequeña envergadura y tiene la mala suerte de que aparecen los inspectores, lógicamente tendrás que acreditarle que la edificación es anterior al mayo del 75. Esto pasa como el tema de las infracciones urbanísticas. La carga de la prueba del día acuo, donde empieza, es del presunto infractor, ¿vale? Pues aquí pasa lo mismo. La carga de la prueba de la antigüedad es de él. Entonces, si va a redistribuir interiormente, ya hemos visto, no va a poder, va a pedir licencia y para darle licencia le van a pedir el SAFO. Salvo que sea anterior y se aplique el SALU. De ahí la importancia del SALU, ¿vale? Porque el SALU ahí no te van a poner más problemas. Otra pregunta, Gonzalo. Pregunta a un compañero que en cuanto al plazo de prescripción de los 6 años para el restablecimiento de la liga urbanística, ¿hay alguna actuación que interrumpa el plazo? Una no, muchas. Absolutamente. Todo lo que haga la mesa. Hombre, cualquiera, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Bueno, básicamente, si no has recibido nada, si no te han incoado el expediente, solo interrumpe. La regla general es la incoación del expediente de protección de la legalidad. El problema surge si no te han incoado el expediente mejor dicho, si te lo han incoado y si te ponen multas coercitivas, por ponerte un ejemplo, que te pueden poner hasta 12, el problema es que cada multa coercitiva se puede entender que va rompiendo el plazo. Pero en el caso que dice el compañero, si te han hecho una inspección y no te han incoado expediente de protección de la legalidad, habría prescripción. Habría prescripción porque el hito fundamental, bueno, puede haber ahora hay actuaciones provisionales, pero bueno, son la excepción. La regla general es que si te incoan expediente, ahí sí se acorta,
¿vale? Y una vez que se tenga, por ejemplo, una resolución del ayuntamiento donde se ordena la demolición Sí, y a partir del ayuntamiento no hace nada, tienen que pasar 5 años. tiene que pasar 5 años, ¿no? Si pasan 5 años desde que es firme, ¿vale? Sí. Y no te han obligado a restituir al estado primitivo, que es lo que dice la legislación, en ese caso tiene que ordenar de oficio, porque estamos hablando de caducidad, tiene que ordenar la caducidad del procedimiento. Pero ojo, que son 6 años para la caducidad de la acción de restablecimiento, luego hay 1 año donde pueden declarar la caducidad, pues tú lo puedes volver a abrir. Lo mejor es esperarse 6 años. Bueno, yo es que aquí hablar de mejor o peor en infracciones, que me está escuchando todo el mundo, yo no. Tengo muchos Está amigos- grabándose, está grabándose. Tengo muchos amigos en la administración, en todos lados, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. ¿Se prona? Bueno, sí, la verdad es que yo digo siempre lo mismo, o sea, que es que no se nos puede olvidar, que es que el SEPRON hace muy bien su trabajo, el que no lo tenga claro, malo para él. En una compraventa donde ya hay un proindiviso, ¿no? Que viene que se vende un 60%, pongamos, ¿no? Quisiera saber si ya es pacífico el hecho de que cuando tus clientes que van a comprar 60% son o bien una pareja de hecho o un matrimonio en separación de bienes, si eso ya es pacífico, que no es una reparcelación, porque sé que durante un tiempo ha generado bastante controversia. Yo creo que con el dictado del artículo que te he leído antes, lo que está hablando es un supuesto distinto. Lo que está hablando es que si, por ejemplo, estáis en gananciales, ojo, que yo soy administrativista, soy muy aburrido, pero vaya, que estoy casado, entonces algo de gananciales entiendo, obviamente. Entonces, lo que sí quiero decirte es que si tú extingues el gananciales y un bien se lo adjudica, una finca rústica, se lo adjudica a uno de pues eso no se puede entender. Entonces, la vendes. Si la vendes, es el régimen general. Da igual que seas pareja de hecho o que sea un fontanero. Durante un tiempo, por ejemplo, que yo tuve problemas hace algunos años, Sí. porque los que compraban eran pareja de hecho. Entonces, el registro, no me acuerdo después, porque fue un pueblo, el registro decía que eso era una reparcelación. Hasta con una sentencia hace pocos meses que ha dicho que no, que una pareja de hecho es igual que un matrimonio. Ahí sí te entiendo perfectamente, tienes razón, que te quiero decir, pero aquí el tema de las parejas de hecho, ¿están inscritos o no está inscrito? Todo esto, lo que sí es verdad que lo que te dice abiertamente el 24 del reglamento es nunca induce a la formación de nuevos asentamientos la transmisión intervivo de cuotas por indiviso cuando esa asignación de cuotas son resultantes de transmisión mortis causa, parece que es evidente, o entre cónyuge o pareja, ¿vale? Es un supuesto distinto, pero lo que tú dices tiene razón. No puede haber parcelación si yo tengo pareja de hecho, no que seamos dos, somos una unidad matrimonial o como se llame, ¿no? ¿Vale? Yo es que de familia, ahí sí me vais a pillar, es lo que me pregunté. ¿Alguna pregunta más por la asistente? Otra vez con tarifa. Sí, bueno, tarifa. Esto fue hace ya como 10 años, efectivamente pusieron una plataforma, pusieron un móvil home, lo pusieron como 2, hubo un expediente, se retiró uno de los inmuebles y se archivó, digamos, el procedimiento. Ahora se ha vendido, el que ha comprado estaba en la plataforma, pero seguía esa móvil al lado. Y ahora pretenden, bueno, de hecho, van a notificar ahora otro expediente, pero entiendo que estoy caducado, porque ya se inició uno, se quitó una casa, lo que pasa es que la otra de los ayuntamientos no dijo nada. Pero realmente eran como unas casas estas móviles, porque de hecho la que se dejó efectivamente era una móvil home, porque además está encima como de un remolque. Esté donde esté, como dice Francisco, esté donde esté, así no nos complicamos. Esté encima de 4 piedras, tenga una base, no lo tenga, necesita licencia, ¿vale? A lo que tú me dices, hay un principio que es de subrogación real, las obligaciones pro terreno, que en tema de restablecimiento de la legalidad, tú lo que haces es que te cambia el cromo, o sea, tú adoptas la posición, ¿vale?, del comprador. Luego, todo lo que estaba pendiente de cumplimiento por parte del vendedor, tú te subrogas. Te cambia el cromo. Claro, pero ya no hubo una resolución, efectivamente decían que eran las 2. Se quitó una, pero el ayuntamiento nunca más hizo nada más. Y ha pasado ya casi como 10 años. Ya, ahora lo que te dice la lista y el reglamento es que si hubiera algo pendiente de cumplir, te tienen que dar un plazo para que lo cumplas voluntariamente, empezando Porque desde... han pasado 10 años.
Es que no sé el caso, habría que ver el tipo de suelo, de dónde devienen. Pero es que rústico hemos visto que hay muchas categorías. Bueno, hay 5 categorías. Pero si estás en el parque natural del Estrecho, pues, No, ¿qué quieres que te diga? Sí, de casos concretos. Es Que que también es claro, complicado esto de tocaría conectar. Vaya, yo te digo que busques un poco los antecedentes, te lo estudies para ver qué tenía pendiente de cumplimiento el vendedor. Porque el cromo se ha cambiado. ¿Vale? Bueno, Gonzalo, Nada. agradecerte enormemente tu tiempo, tu predisposición siempre por ayudarnos a la sección y a mí, como siempre, un honor y un orgullo poder aprender de todas las cuestiones que siempre nos plantean. Yo nada, yo encantado por estar aquí en Fuengirola con vosotros, que de verdad que para mí es un placer y muchas gracias. Placer nuestro.